Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo hallar la derivada de una composición de funciones. En concreto vamos a hallar la derivada de la función j de x, que es igual al coseno de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Lo primero que vamos a hacer es introducir rápidamente el concepto de composición de funciones. Y una vez entendida, vamos a pasar a aplicar la regla de la cadena, que es la que nos sirve para derivar este tipo de funciones. Así que empecemos. Si yo les pidiera que observaran la función sin saber lo que es una composición de funciones, seguramente ustedes empezarían a deducir que hay funciones unas dentro de otras. Y en efecto, eso es así. Si nosotros descomponemos esta función, nos vamos a dar cuenta que hay tres funciones. La primera de ellas es el coseno, la segunda es la raíz cuadrada y hay una tercera función que es el logaritmo neperiano. Entonces podríamos concluir que una composición de funciones es una operación sucesiva de varias funciones sobre una misma variable x. Y que además, y esto es muy importante, se organizan dentro de un determinado orden, que se escribe de esta manera, en donde la función h de x, que en este caso es el logaritmo neperiano, se va a conocer como la función interna. Luego tenemos la raíz cuadrada, que se conoce como la función intermedia, y por último f, que es como denotamos al coseno, que va a ser la función externa. Este orden es importante porque nos está indicando precisamente el orden en que van a actuar cada una de esas funciones sobre la variable x. La función interna siempre va a ser la primera función que actúa sobre x. O sea, que dada una variable cualquiera x, vamos a sacarle su logaritmo, de aquí que nuestra primera función sea el logaritmo neperiano de x. Luego a ese logaritmo neperiano que hemos obtenido de la variable le vamos a sacar la raíz cuadrada, de ahí que la raíz sea la función intermedia, y luego a ese resultado de sacarle la raíz cuadrada al logaritmo neperiano de la variable x, le vamos a sacar por último el coseno. De ahí que el coseno sea la función externa. Es decir, es muy importante que nosotros entendamos cuál es el orden de la composición de funciones, ya que no tiene una propiedad conmutativa. No es lo mismo sacar, por ejemplo, el coseno de la raíz cuadrada del logaritmo de x que el coseno del logaritmo de la raíz cuadrada de x, por ejemplo. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Partiendo de las funciones sencillas, vamos a ver cómo llegamos a obtener la función a derivar, que es la función compuesta j de x. Sabemos que h de x, el logaritmo neperiano de x, es la función interna. Eso quiere decir que es la primera función que le vamos a aplicar a una variable x. Pero no nos quedamos ahí, sino que al resultado obtenido de aplicar esa primera función le vamos a sacar la raíz cuadrada. Por lo que ya estaríamos hablando de una composición de dos funciones, en donde la función interna pues será lógicamente el logaritmo neperiano de x y la función externa la nueva función raíz cuadrada. Entonces lo que nos están diciendo es que no le vamos a aplicar la raíz cuadrada a una simple variable, o sea que tenemos que modificar este valor y sustituirlo por la primera función que le hemos aplicado a la variable, o sea por el logaritmo neperiano de x. Esto se puede escribir de esta manera y se lee como y composición de h de x, que es igual a la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Vuelvo y repito, esto es una composición de dos funciones que a su vez es una nueva función que vamos a llamar g de x. Ya veremos más adelante por qué. Pero recuerden que aquí no termina nuestra operación. Nosotros queremos sacarle a esa raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x su coseno. Así que agregamos una nueva función más a esa composición de funciones y podemos escribirla de esa manera, en donde ya sabemos que h es la función interna, y es la función intermedia, f es la función externa, o como ya sabemos que y composición de h forma una nueva función que hemos llamado g de x, también podríamos simplificar y escribir esta connotación como f composición de g de x. De esta manera llegamos a nuestra función j de x, que es el coseno de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x.
Bueno, pues una vez ya hemos explicado el concepto a grandes rasgos, porque no es el objetivo de este video, de lo que es la composición de funciones, y además hemos demostrado cómo nuestra función j de x es la composición de tres funciones. Vamos a la segunda parte, que es cómo derivar este tipo de funciones. ¿Cómo derivamos composición de funciones? Bueno, pues aplicando una fórmula que se conoce como la regla de la cadena, que nos dice que la derivada de la composición de dos funciones, en donde, ojo, g de x puede ser una sola función o pueden ser a su vez composición de varias funciones, como en nuestro caso, que g de x representa la composición de dos funciones, o sea, raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x, va a ser igual a derivar primero la función externa, que en nuestro caso es el coseno, dejando intacta la función g de x, y luego a esta derivada le multiplicamos la derivada, ahora sí, de la función g de x. En nuestro caso sería derivar la función raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Vamos entonces a empezar a resolver el ejercicio. Sabemos que la derivada del coseno de la raíz del logaritmo neperiano de x es igual a derivar su función externa. O sea, vamos a derivar el coseno, que todos ya debemos saber que la derivada del coseno es menos seno, dejando intacta la función g de x. Y a esto le vamos a multiplicar la derivada, ahora sí, de la función g de x. O sea que nos está pidiendo que derivemos a su vez otra composición de funciones, esta vez más sencilla porque son solo dos funciones. Sin embargo, ya sabemos que tenemos que aplicar otra regla de la cadena. De ahí es que viene el nombre de esta regla. Vamos desencadenando funciones y las vamos derivando en un determinado orden que va desde la función externa hasta la función interna. Como ven, lo que he hecho es escribir nuevamente la fórmula de la regla de la cadena, pero esta vez he cambiado los nombres de las funciones para que sepamos que cuando hablamos de y nos estamos refiriendo a la raíz cuadrada, cuando estamos hablando de h de x nos estamos refiriendo al logaritmo neperiano de x. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Aquí sí la vamos a poder aplicar de forma completa porque sabemos que h de x ya no es una composición de funciones, es una función sencilla, es el logaritmo neperiano de x, así que podemos hallar directamente su derivada sin necesidad de seguir haciendo reglas de la cadena. Entonces tenemos que la derivada de la función g de x se puede escribir también como la derivada de y composición h de x, y que esto es igual a la derivada de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Vamos entonces a empezar a derivar. Nos dice que derivemos la función externa, que en este caso es la raíz cuadrada, y que dejemos intacto el logaritmo neperiano de x. Ya sabemos que cuando vamos a derivar una función radical, es aconsejable reescribirla como una potencia, porque de esta manera podemos aplicar la regla de la potencia, que es la más sencilla de todas, la que todos conocemos, y podemos derivar muy fácilmente la función. Entonces, al reescribir esta función como potencia, nos quedaría el logaritmo neperiano de x elevado a 1/2. Y aplicando la regla de la potencia, tendríamos que la derivada de esa función es 1/2 del logaritmo neperiano de x elevado a 1/2 menos 1. Ya sabemos que la regla de la potencia lo que nos dice es que la potencia pasa a multiplicar la función, que en este caso es el logaritmo de x, y que la nueva potencia va a ser el resultado de restarle a la potencia original una unidad. En este caso 1/2 menos 1, por lo que la derivada de esta función es 1/2 del logaritmo neperiano de x elevado a menos 1/2, y volviéndolo a escribir como una raíz, sería 1/2 de la raíz cuadrada del logaritmo de x. Ya tenemos nuestra derivada. Bueno, pues escribimos el resultado que hemos obtenido y vamos por el segundo factor, que nos pide que ahora sí derivemos la función interna, que en este caso es una derivada inmediata. Todos debemos conocer ya que la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. Entonces ya una vez tenemos los dos factores que nos pide la regla de la cadena, lo único que nos queda es multiplicarlos para obtener la derivada de la función g de x, que es la que nos está pidiendo la primera cadena.
que es igual a 1 entre 2x por la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues simplemente multiplicar estos dos factores. Ya sabemos que para multiplicar lo hacemos numerador por numerador y denominador por denominador. Bueno, una vez ya hemos obtenido la derivada de g de x, que era el factor que nos faltaba en esta primera regla de la cadena, solamente nos queda multiplicar. Por lo que la derivada de la función j de x, nuestra composición de funciones, es igual a menos el seno de la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x entre 2x por la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Consideramos que este primer factor tiene como denominador 1, así que multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Este sería el resultado de nuestro ejercicio.